El Ministerio de Curación, capítulo 5, parte 2. La curación del alma. El pecado nos ha separado de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Somos tan incapaces de llevar una vida santa como lo era para el paralítico el caminar. Muchos se dan cuenta de su desamparo, desean con ansia esa vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios y se esfuerzan por conseguirla, pero en vano. Desesperados exclaman: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7:24. Alcen la mirada esas almas que luchan, presa del abatimiento. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: «¿Quieres ser sano?». Él los invita a levantarse llenos de salud y paz. No esperen hasta sentir que son sanos. Crean en la palabra del Salvador. Pongan su voluntad del lado de Cristo. Deseen servirlo y, al obrar de acuerdo con su palabra, recibirán fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarlos. Él infundirá vida al alma de los que están muertos en sus delitos y pecados. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. El sentido de pecado ha envenenado las fuentes de la vida, pero Cristo dice: «Yo llevaré tus pecados, yo te daré paz, te compré con mi sangre, eres mío, mi gracia fortalecerá tu voluntad debilitada, te quitaré el remordimiento de tu pecado». Cuando te asalten las tentaciones, cuando te rodeen las perplejidades y cuidados, cuando deprimido y desalentado estés a punto de ceder a la desesperación, mira a Jesús y a las tinieblas que te rodean. Se desvanecerán ante el resplandor de su presencia. Cuando el pecado contiende por dominar tu alma y agobiar tu conciencia, mira al Salvador. Su gracia basta para vencer el pecado. Vuélvase hacia Él, tú, agradecido corazón que tiembla de incertidumbre. Echa mano de la esperanza puesta delante de ti. Cristo aguarda para adoptarte en su familia. Su fuerza auxiliará tu debilidad. Te guiará paso a paso. Pon tu mano en la suya y déjate guiar por Él. Nunca pienses que Cristo está lejos. Siempre está cerca. Su amorosa presencia te circunda. Búscalo sabiendo que desea ser encontrado por ti. Quiere que no solo toques su mano, sino que camines con Él en comunión constante. Vete y no peques más. La fiesta de los tabernáculos había concluido. Los sacerdotes y rabinos de Jerusalén habían sido derrotados en sus maquinaciones contra Jesús. Y a la caída de la tarde, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Juan 7:53 y Juan 8:1. Dejando la agitación y el bullicio de la ciudad, las afanadas muchedumbres y los traicioneros rabinos, Jesús se apartó a la quietud de los olivares, donde podía estar a solas con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo y, al ser rodeado por la gente, se sentó y les enseñaba. Pronto fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se le acercó arrastrando a una mujer aterrorizada, a la que acusaban acerbamente de haber violado el 7º mandamiento. Habiéndola empujado hasta la presencia de Jesús, dijeron con hipócrita manifestación de respeto: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». Versículo 4 y 5. Su falsa reverencia ocultaba un artero complot para arruinarlo. Si Jesús absolvía a la mujer, se lo podría acusar de haber despreciado la ley de Moisés. Si declaraba a la mujer digna de muerte, se lo podría acusar ante los romanos de haberse arrogado una autoridad que solo a estos pertenecía. Jesús miró la escena, la temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana,
Su espíritu de pureza inmaculada sintió repugnancia por el espectáculo. Sin dar señal de haber oído la pregunta, se agachó y, fijos los ojos en el suelo, se puso a escribir en el polvo. Impacientes ante la demora y la aparente indiferencia de Jesús, los delatadores se acercaron para imponer el asunto a su atención, pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, callaron. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. Enderezándose y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Verso 7. Y volviéndose a inclinar, siguió escribiendo. No ponía a un lado la ley dada por Moisés, ni usurpaba la autoridad de Roma. Los acusadores estaban derrotados. Rasgado su manto de falsa santidad, ahora estaban culpables y condenados en presencia de la pureza infinita. Temblaban de miedo de que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre, y uno tras otro, con la cabeza agacha y los ojos mirando al suelo, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el Salvador compasivo. Jesús se irguió y mirando a la mujer le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Verso 10 y 11. La mujer había estado temblando de miedo delante de Jesús. Sus palabras: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella», habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar los ojos al rostro del Salvador, sino que en silencio esperó su condena. Con asombro vio a sus acusadores apartarse, mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido y confesando sus pecados con amargas lágrimas. Esto fue para ella el principio de una vida nueva, una vida de pureza y paz, consagrada a Dios. Al levantar a esa alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser una de sus seguidoras más fervientes. Con devoción y amor abnegados retribuyó en gratitud su misericordia perdonadora. Para esta mujer extraviada, el mundo solo tenía desprecio y escarnio, pero el impecable se compadeció de su debilidad y le tendió su mano auxiliadora. Mientras los hipócritas fariseos la condenaban, Jesús le dijo: «Vete y no peques más». Jesús conoce las circunstancias de cada alma. Cuanto más grave es la culpa del pecador, tanto más necesita del Salvador. Su corazón, rebosante de simpatía y amor divinos, se siente atraído más que nada por el que está más desesperadamente enredado en los lazos del enemigo. Con su propia sangre, Cristo firmó los documentos de emancipación de la humanidad. Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni que perezcamos. El que dominó a los leones en su foso y caminó con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en favor de nosotros para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Hoy está en el altar de la misericordia, presenta ante Dios las oraciones de los que desean su ayuda. No rechaza a nadie lloroso y contrito. Perdonará sin reserva a cuantos acudan a Él por perdón y restauración. A nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que exhorta a toda alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo el que quiera puede valerse de la fuerza de Dios y hacer la paz con Él, y el Señor la hará también. A las almas que se vuelven a Él en busca de refugio, Jesús las levanta por sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar a esas almas,
Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Están al lado del portador de los pecados en la luz procedente del trono de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. El cautivo será rescatado del valiente. Cristo demostró su completa autoridad sobre los vientos y las olas, y sobre todo los endemoniados. El que apaciguó la tempestad y sosegó el agitado mar, dirigió palabras de paz a las mentes perturbadas y dominadas por Satanás. Jesús, en la sinagoga de Capernaum, estaba hablando de su misión de libertar a los esclavos del pecado. De pronto, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco hizo irrupción de entre la gente, clamando: «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Lucas 4:34. Jesús reprendió al demonio diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Verso 35. La causa de la aflicción de este hombre residía también en su propia conducta. Lo habían fascinado los placeres del pecado y pensó hacer de la vida un gran carnaval. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza, y Satanás asumió pleno dominio sobre él. El remordimiento llegó demasiado tarde, cuando hubiera querido sacrificar sus bienes y sus placeres para recuperar su virilidad perdida. Ya estaba incapacitado y a merced del maligno. En presencia del Salvador se le había despertado el deseo de libertad, pero el demonio puso resistencia al poder de Cristo. Cuando el hombre procuró pedir ayuda a Jesús, el espíritu maligno le puso en la boca sus propias palabras, y él gritó con angustia y temor. Comprendía parcialmente que se hallaban en presencia de quien podía libertarlo, pero cuando intentó ponerse al alcance de esa mano poderosa, la voluntad de otro lo retuvo. Las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Terrible era el conflicto entre sus deseos de libertad y el poder de Satanás. Parecía que el pobre atormentado habría de perder la vida en ese combate con el enemigo que había destruido su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El que había sido poseído del demonio estaba ahora, ante la gente admirada, en pleno goce de la libertad y del dominio propio. Con voz alegre, alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hasta entonces despedían fulgores de locura, brillaban ahora de inteligencia y derramaban lágrimas de gratitud. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como hubiera recuperado el uso de la palabra, exclamaron: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen». Marcos 1:27. También hoy hay multitudes tan ciertamente dominadas por el poder de los malos espíritus como lo está el endemoniado de Capernaum. Todos los que se apartan voluntariamente de los mandamientos de Dios se colocan bajo el control de Satanás. Muchos juegan con el mal pensando que podrán romper con él cuando quieran, pero quedan cada vez más engañados hasta que se encuentran dominados por una voluntad más fuerte que la propia. No pueden escapar a su poder misterioso. El pecado secreto o la pasión dominante puede hacer de ellos cautivos tan inermes como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es sin esperanzas. Dios no controla nuestra mente sin nuestro consentimiento, sino que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de orar, solo podía proferir las palabras de Satanás. Sin embargo, fue oída la muda súplica de su corazón. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser atendido.
los que consienten en hacer un pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás ni a las flaquezas de su propia naturaleza. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el que es cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: quizás el cautivo sea rescatado del valiente y el botín sea arrebatado al tirano, pero yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 y 25. Maravillosa será la transformación producida en quien abra por fe la puerta de su corazón al Salvador. Os doy potestad. Como los 12 apóstoles, los 70 discípulos a quienes Cristo envió después recibieron dones sobrenaturales como sello de su misión. Cuando terminaron su obra, volvieron con gozo y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 y 18. En lo venidero, los seguidores de Cristo habrían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se apropiasen de esa victoria. Él dijo: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 19. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien pida su protección con arrepentimiento y fe. Es verdad que Satanás es un ser poderoso, pero gracias a Dios tenemos un Salvador más poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? El arco iris de la promesa que circulla el trono de lo alto es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Atestigua al universo que Dios nunca abandonará a su pueblo en la lucha contra el mal. Es para nosotros una garantía de que contaremos con fuerza y protección mientras subsista el trono de Dios.